casa. Ya lanzamos el concurso Beca Mi Vocación Técnica. Son 1000 becas para estudiar una carrera técnica. Dirigido a escolares del tercero de secundaria, con buen rendimiento académico, en situación de pobreza o pobreza extrema, de colegios públicos focalizados de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana y Callao, y de hasta 16 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del 2020. Mayor información ingresa a www.pronavec.gov.pe. Clic Beca Mi Vocación Técnica. Postulación virtual hasta el 14 de julio del 2020. A los ganadores, la beca les cubrirá matrícula y pensión de estudios, materiales de estudios y uniforme cuando corresponda, movilidad y alimentación, laptop, certificación y titulación, entre otros. Los beneficios se otorgarán por 2 periodos de estudio, del 2020 al 2022, para estudios de programas de formación de auxiliar técnico o técnico operativo, del tercer al quinto grado de secundaria, y del 2023 al 2024 para convalidación y estudios de profesional técnico. Pasa la voz, una beca Mi Vocación Técnica puede ser para ti. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria, ¿cómo han estado? Soy Jonathan Hernández y hoy nos volvemos a encontrar en Aprende en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Como verán, estaba revisando si los trazos que he hecho en mi plano están bien. Como les comenté antes, mis padres quieren hacer un estudio en mi casa, que esté a la misma distancia de 3 habitaciones. De acuerdo a eso, ¿se acuerdan qué cosa era lo que teníamos que encontrar? ¡Vamos, piensen! Sí, teníamos que encontrar el punto equidistante entre las 3 habitaciones. Ojalá que el estudio tenga un escritorio, una impresora, computadora, librería, un laboratorio para hacer inventos químicos. La verdad que con una silla y una mesa para poder leer y escribir estaría más que contento. Bueno, acerca de mi plano, estaba viendo si los puntos medios los había identificado bien. Si la recta que pasa por el punto medio a un segmento realmente forma un ángulo de 90 grados. Y si había identificado bien el punto que cruza las mediatrices de cada uno de los lados del triángulo que se formó. Y la verdad, creo que voy por buen camino. Pero ya está. Dejaré el plano por aquí porque tal vez hoy me podría ayudar a recordar algunas cosas para seguir aprendiendo. Tú puedes tener tu propio plano en tu portafolio o también pegarlo en algún lugar de tu casa, para que tu familia sepa lo que estás aprendiendo. Hoy seguiremos conociendo más acerca de los triángulos y cómo algunas de sus características y propiedades nos puedan ayudar a determinar ubicaciones de ciertas cosas en nuestro hogar. ¿Cómo? Ya lo veremos pronto, no se preocupen. ¿Estamos preparados para comenzar? ¡Muy bien! Activemos todos nuestros sentidos, tengamos listos nuestros conocimientos matemáticos y comencemos. Como saben todos, estamos atravesando momentos difíciles por estos días. Todas las cosas están y seguirán cambiando en nuestras vidas. Una de las cosas, por no decir una de las más primordiales, será la manera en cómo nuestros padres manejan la economía en el hogar. Probablemente ya hayas escuchado conversaciones de tus papás o familiares sobre cómo buscar la mejor manera de cuidar el dinero y ser más cuidadosos con los gastos. Esto está sucediendo más a menudo porque dentro de muchas familias los adultos han dejado de trabajar por las restricciones que se han generado para evitar el contagio del coronavirus. En mi casa también pasó esto hace algunos días, así que me puse a pensar, ¿de qué manera puedo ayudar a mi familia a ahorrar? Ya de por sí no malgasto el agua ni la electricidad. Tampoco desperdicio los alimentos porque tengo buen diente. Pues se me ocurrió que el estudio que mis padres quieren hacer en casa tendrá que esperar. Al principio no les dije nada porque casi siempre cuando se habla de dinero donde vivo, mis padres se van a otra habitación para que yo no escuche. Pero finalmente les terminé diciendo y ellos recibieron bien mi idea. Por mí normal, porque tengo la suerte de ya tener una habitación donde puedo estudiar, y mi hermana y mi hermano también. Ahora se me ocurrió otra idea para que podamos ahorrar más aún en casa. ¿Adivinen cuál es? He aprovechado un terrenito vacío que hay en el patio de mi casa para cultivar verduras. ¿Qué les parece?
Justo acabo de terminar de cercar el terrenito para mis sembríos. ¿Sembríos? Profesor, no esperaba su presencia. Sentí una gran alteración en la fuerza, Jonathan. Ah, profesor, veo que le gusta la saga de la película La Guerra de las Galaxias. He visto algunas. Dime, Jonathan, ¿estás cultivando verduras? Ese es mi proyecto para aportar con el ahorro en casa. Nunca te imaginé cosechando, pero me parece fantástico. ¿Cómo así te animaste a elegir esta opción de ahorro? Es que recordé que cuando estaba en sexto grado, en mi colegio hicimos como proyecto escolar un biohuerto. Nuestra maestra nos enseñó sobre algunos vegetales que crecían de manera rápida y que tenían semillas que no costaban mucho o eran fáciles de conseguir. Entonces, viendo que tenemos en la parte de atrás de mi casa como un pequeño espacio de tierra vacío, pensé que lo podría aprovechar sembrando verduras de todo tipo. Y así puedes dejar de comprarlos en el mercado y ahorrar, usando los que crezcan en tu casa. ¡Exacto! Me acuerdo de 6 tipos de vegetales que nuestra profesora nos dijo que eran buenísimos para sembrar: tomate, apio, lentejas, frijoles, cebolla y papa. En fin, les conté a mis papás que esa era mi otra idea para ahorrar en casa, pero me dijeron que en lugar de ahorrar podríamos gastar más, ¿Por qué? por el agua que necesitaríamos para regar. Les dije que podríamos hacer varios aspersores caseros y que habría que buscar las mejores ubicaciones para que estos rieguen sin gastar mucha agua. ¿Y los convenciste? Sí se pudo, sobre todo cuando les dije que todas las semillas de esos vegetales podríamos sacarlas de los que ya teníamos en casa. Así que he comenzado con la obra, pero tengo 2 dudas. ¿Cuáles? Una es cómo distribuir equitativamente el terreno para los 6 vegetales que quiero sembrar. Y lo segundo que quiero saber es ¿cuál podría ser el mejor lugar para colocar el aspersor de agua casero? Aquí tengo un dibujo del terreno. Miren todas y todos en sus casas. ¿Qué piensan ustedes, chicas y chicos? ¿Se les ocurre alguna manera de poder ayudarme a responder estas 2 dudas? Ya deben haber visto en casa que tu terreno es un triángulo. ¡Seguro que sí! Bueno, Jonathan, te deseo mucha suerte con tu proyecto. Profesor, ¿se puede quedar con nosotras y nosotros? Usted conoce mejor que nadie las propiedades de los triángulos. Por supuesto, me alegra poder ayudar a que un hogar ahorre en estos tiempos. Gracias. Su presencia será clave para ayudarme a distribuir equitativamente el pequeño terreno y así sembrar los vegetales que quiero. También agradeceré sus ideas para determinar la mejor ubicación de dónde colocar el aspersor casero. Es importante eso último, para que seas más eficiente en el riego. Todos en casa, ¿están listas y listos? Yo creo que lo están. Entonces, vamos por partes. Comencemos con algunas preguntas que nos ayuden a identificar los datos que tenemos. ¿Qué figura ya hemos visto que forma el terreno? ¡Un triángulo! ¿Qué tipo de triángulo tiene la forma del terreno para el biohuerto? Eso lo vimos la otra vez. Tiene 3 lados diferentes. Por lo tanto, es escaleno. Así es. ¿Y te acuerdas qué otras cosas conocimos de los triángulos la vez pasada? Recordamos que el triángulo es la región del plano delimitada por 3 segmentos que se cortan 2 a 2 en sus extremos, en cuyos lados podemos encontrar el punto medio. Y lo que hacía que cada lado tuviera 2 segmentos iguales. Uy, ya imagino que como vamos, dentro de poco nomás voy a estar saboreando una sopita de papa y verduras. ¡Provecho! Me mandarás un tupper para probarla. Claro, profesor. Sigamos. Ya, a partir de ahí trazamos unas rectas desde los puntos medios, que les llamamos mediatrices. A ver, ¿qué dicen en casa? Vamos bien con lo aprendido anteriormente. Podemos avanzar. ¿Recuerdas, Jonathan, cómo se llaman los puntos en donde se conectan los segmentos de un triángulo? Se llaman vértices. Jonathan, sácame de una duda. Tú quieres sembrar de una manera particular los vegetales, ¿cierto? Sí, quiero que sea de una manera... ¿Cómo se dice cuando quiero que cada vegetal ocupe un espacio igual? Ah, quieres sembrar de una manera equitativa. En la clase pasada vimos la palabra equidistante. Ahora es ¿equitativa? ¿Equitativo? ¿Por qué nos complicamos la vida con tantas palabras parecidas?
No te abrumes, ya antes has tenido dudas sobre una palabra y te has dado cuenta que es muy fácil aprender lo que significan. Cierto, es solo que con las matemáticas suelo estresarme un poquito. Y si encima no sé alguna palabra, peor. No está mal no saber. Lo que podría complicarte es no preguntar y quedarte con la duda. Yo sé que alguien en su casa tiene alguna idea del significado de equitativo. Démosles a todas y todos unos segundos para pensar. Mejor veámoslo después de la pausa para tener tiempo de pensarla. Ya regresamos. Ya regresamos. Si recuerdan, nos quedamos en la palabra equitativo. Estuve pensando y la palabra equidistante tenía relación con la igualdad de distancia. O sea, un objeto está a la misma distancia de dos o más puntos. Entonces, equitativo también debe tener algo que ver con la igualdad. Implica un reparto del terreno en superficies iguales para cada uno de los vegetales. Sabiendo esto, podemos regresar a la imagen donde está el terreno. Las mediatrices que habíamos trazado no generan espacios de distribución iguales para los vegetales. De hecho, los espacios generados son totalmente diferentes. La fregamos. Profesor, ya fue mi sembrío. Paciencia, allí hay otra recta o línea notable que nos podría ayudar. ¿Recta notable? ¿Dónde he escuchado ese término? ¡Ah, sí! La otra vez lo mencionó y lo investigué, pero ya lo olvidé. Te recuerdo, las rectas notables son lugares geométricos que satisfacen una cierta propiedad. Por ejemplo, si A y B son dos puntos dados en una recta, entonces el lugar geométrico es una recta que es perpendicular al segmento AB y pasa por el punto medio de AB. Esta recta se llama mediatriz de A y B. En nuestro caso anterior nos ayudó a resolver una situación cotidiana. ¡Ah! Las mediatrices son rectas notables. Sí, otra de esas rectas notables es la mediana. ¿Mediana? Eso lo he hecho en estadística. Es el dato que queda en el centro de la distribución cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Esa es su definición en el campo de la estadística, pero en el campo de la geometría, la mediana es la recta que pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto de un triángulo. ¿El vértice opuesto? ¿Eso dónde está? Tenemos 3 puntos azules que son los vértices. Mejor veámoslo juntos. Fíjese en casa también. ¿Qué les parece si a cada vértice le colocamos una letra? A, B y C. Ahora sí, podemos decir que el vértice opuesto al segmento AB es el vértice C y hacemos el trazo. También podemos decir que el vértice opuesto del segmento BC es el punto A y hacemos el trazo. Y finalmente diremos que el vértice opuesto del segmento AC es el punto B. Ahora sí, entonces, ¿podemos tener más de una mediana en los triángulos? Solo podríamos tener hasta 3 medianas, porque están relacionadas a los lados que tiene el triángulo. Entiendo. Y como parte del punto medio, también generarán espacios iguales entre ellos, ¿no? Exacto. Ahora sí tenemos la distribución equitativa para el terreno y los vegetales. Dejemos unos segundos que todas y todos en casa miren el terreno. También me di cuenta que a diferencia de la mediatriz, no hay necesidad de formar un ángulo en particular para poderlas trazar. El requisito para trazar las medianas es únicamente que un extremo esté en el punto medio de un segmento y el otro extremo en el vértice opuesto. ¿Qué más podemos concluir en casa? También podemos concluir que en todo triángulo, al trazar las 3 medianas, la región triangular queda dividida en 6 regiones triangulares equivalentes. Listo, profesor. Ha sido un gran programa el del día de hoy. ¿No querías ahorrar en agua? Ah, verdad, el agua. Importantísimo. Necesito saber dónde podría colocar el aspersor para poder regar mejor todo el terrenito. ¿Dónde podríamos colocar el aspersor? ¿En sus casas están viendo lo mismo que yo? El aspersor debería ir en ese punto que está al medio. Se ve perfecto para que el agua llegue a todos los sectores del terreno.
el baricentro. Así es, y ese punto es un punto notable. ¿Punto notable? Sí, son aquellos puntos que se generan a raíz de la intersección de las rectas notables. Para nuestro caso, en el triángulo hemos identificado las tres medianas que existen y la intersección de ellas origina el baricentro. Entonces, ¿el lugar donde colocaré el aspersor deberá ser el baricentro del triángulo? Justo en ese punto. Pero ahora que he observado bien, ¿el aspersor hará que llegue agua a todos los espacios como quería, pero no a cada rincón de estos espacios? No, ya fue mi sembrío. Espera, calma, hay una solución para eso. Piensa, Jonathan. Piensen en casa también. ¿Usted cree que el punto equidistante que aprendimos la clase pasada nos ayude? Cuéntame, ¿por qué crees que lo podría hacer? Es que mire, las medianas han formado el terreno y necesitamos que los chorros de los aspersores tengan una igual distancia a cada uno de los rincones de esos espacios, o sea, de sus vértices. Hallar esos puntos equidistantes nos ayudará a colocar aspersores para realmente regar todo el terreno. Pero, si se han formado 6 triángulos, entonces, ¿cuántos puntos equidistantes tendremos? 6. Al final, creo que sería demasiado y no ahorraría nada de agua. Creo lo mismo, pero ¿qué te parece si mejor ubicamos esos puntos y luego analizamos cuáles nos conviene colocar? Retroceder nunca, rendirse jamás. Comencemos con este triángulo. Recuerdo que primero debo ubicar los puntos medios de cada uno de los segmentos. Luego, a partir de ellos, trazo una línea perpendicular, que es la mediatriz. Y en la intersección de estos tenemos el punto equidistante. Correcto. Este punto equidistante será nuestro primer aspersor, el cual cubrirá toda la superficie circular. Te comento que ese punto equidistante también es un punto notable. ¿Entonces las mediatrices también son rectas notables? Sí, y la intersección de las mediatrices de un triángulo se llama circuncentro. ¿Sabe qué, profesor? Mejor hago una tablita para no olvidarme. Ahí está. La intersección de las mediatrices genera un punto que se llama circuncentro. Y la intersección de las medianas genera otro punto que se llama baricentro. ¡Listo! Excelente. Los organizadores visuales nos ayudan a darle sentido a la información que vamos aprendiendo y así podemos luego relacionarla. Me surgió una duda, profesor. La clase pasada vimos que el circuncentro estaba fuera del triángulo y ahora hemos visto que está dentro. ¿Puede variar? Así es, Jonathan. La ubicación del circuncentro variará en función al tipo, medidas y ángulos que tenga el triángulo. Nuestro punto de partida debe ser ubicar los puntos medios para poder hacer el trazo de la recta perpendicular. Ya entiendo. Ahora, dado que ya tengo el primer circuncentro, si trazamos la superficie circular que cubre los dos aspersores, observamos que no llega a todo el cultivo. Y los puntos R1, R2, R3, R4, R5 y R6 ¿serían los lugares donde tendría que colocar los aspersores? Pero creo que por su misma ubicación, cada aspersor podría regar 2 espacios de vegetales. ¿No lo creen así todas y todas en casa? Trazando la región circular de cada uno hasta cubrir toda la superficie del terreno de forma triangular, necesitaría 5 aspersores para cubrir todo el terreno del biohuerto. Ahí están, R1, R2, R3, R4 y R5. Ya tienes tus aspersores. Esto lo tengo que aplicar en mi casa. Con todo lo que hemos hecho el día de hoy, estoy seguro que mis papás dirán que sí, y los ayudaré con el ahorro. Es muy importante que todos tomen una posición activa en relación con estos temas, pues todos los días tomamos decisiones relacionadas al dinero.
Y qué mejor que comenzar hablando con nuestros padres y no esperar a que seamos adultos para recién aprender sobre el manejo de la economía de la casa. Muchas gracias, profesor, por su ayuda. ¡Hasta la próxima! Esto de los triángulos está genial. Solamente ha sido cuestión de agudizar nuestra mirada para poder ver más allá de lo evidente. Esto también nos ayuda a darnos cuenta de que las matemáticas no son solamente números, sino también tienen que ver temas relacionados a la ubicación y localización, lo cual tiene que ver con nuestro razonamiento espacial. Me refiero al espacio en general, como a mi terreno, no solo el espacio exterior. Bien, hoy aprendimos más sobre los triángulos a través de sus propiedades, como lo son las rectas y puntos notables. Estos nos ayudaron a tomar decisiones en cuanto a la construcción y ubicación de objetos en determinados lugares de nuestro hogar. No olvides registrar tus avances en tu folder y recuerda que puedes seguir practicando, revisando las páginas de tu cuaderno de trabajo, o también podrías crear un ejercicio similar para explicarle a alguien más las rectas y puntos notables que hemos aprendido hasta hoy. ¡Ah, me olvidaba! Por último, te voy a pedir que te tomes unos 10 minutos para que respondas estas preguntas sobre cómo crees que te fue el día de hoy. ¿Cuáles fueron mis saberes previos al inicio de esta actividad? ¿Cuál fue el momento más retador de la actividad? ¿En qué cosas creo que podría mejorar en la siguiente actividad? Eso no más. Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa. ¡Chao, chao, chao!